Gracias por sintonizar Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología. Durante esta transmisión conversaremos sobre un importante medio que ha causado un gran impacto en la creación de imaginarios colectivos. Nos referimos al cine. A través de 2 cortometrajes de Carla Molina, conoceremos algunos aspectos que son invisibilizados por los medios oficiales, pero afortunadamente al quehacer de editores, productores, guionistas y a las historias de vida, hoy en día son conocidos. El primer cortometraje se titula Se busca mecánica. Presenta la vivencia de una joven que se enfrenta a los prejuicios de la sociedad por realizar un oficio que ha sido destinado exclusivamente para los hombres. Y en el siguiente cortometraje, llamado Cenizas o Cha, se aborda la problemática de las comunidades del Estorizabal, en Guatemala, donde luchan por la defensa de sus territorios, donde las compañías mineras, apoyadas por las fuerzas represivas del Estado, las han criminalizado y desplazado. Buenos días. Buenos días. ¿Ya quedó eso? No, mano, todavía tiene un ruido que hace que no. Yo había visto aquí, va. Le voy a revisar el aceite una vez. Sí, revísala. No se lo habías cambiado. Todo lo tengo que hacer yo. Pero cuidado, ¿va? Super Talleres El Pistón, la mejor calidad al más bajo precio en mano de obra y repuestos nuevos y mejor que nuevos. Desde un simple cambio de aceite hasta la reparación de una caja de velocidades. ¡Llámenos! Tuvimos el problema de que la culata pues, se calentó. Se recomienda pues, chequear el nivel de alrededor del agua, el refrigerante, chequear el nivel del aceite, que no nos vaya a provocar ningún problema posterior, ¿verdad? Después de la reparación, lleva el vehículo a una prueba para que el cliente pues, pueda quedar satisfecho y quede contento con su trabajo realizado. Ahí. Te dijo la señora de que tenía un ruidito, ¿va? ¿Todavía lo escucho? ¿Aló? Hola, mi amor. Sí, aquí todavía trabajando. Sí, aquí ayudándole a esta. Te manda saludos, dice. Ay, juela, ¿no? Está bueno, yo voy a ver cómo le hago aquí. Sí, solo me cambio y voy para allá. Vaya. Está bueno, la llevo a la casa de tu mami, ¿verdad? Vaya, amor, yo también. Un beso. Vaya, pues. Las amo. Vaya con cuidado. Dios. Tengo que ir por mis nenas. ¿Se las traes también? Va. La verdad es que me molesta mucho, man. ¿Otro día entonces? Sí, otro día será. Pero te ven y rápido. Va. Está bueno. Hola, mi amor. Hola. ¿Y Osman? Fue por las nenas. Ah. Listo. Ya. ¿Automotriz Universal? Ah, doña Esther, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Sí. No me diga.
Pero el carro salió caminando tranquilo de acá. Pero le entiendo. Esta quincena casi no vas a sacar nada de sueldo, mija. Así la otra y la otra. Y un par de meses más. ¿Por qué? Doña Esther me llamó. Abusiva como siempre. Me pega una gran gritada. Una cosa pequeña, mi hija. Si es lo que yo estoy pensando. ¡Wow! Taller, mano de obra, repuestos, grúa. Por Dios, dineral. Hay que ponerle atención a las cosas pequeñas, por favor. Para eso está Osman, estoy yo en el taller, hay que preguntar antes. Bueno, taller quería, taller tengo. Poner a mi hija a trabajar conmigo y la puse a trabajar. Bueno, eso me pasa. ¿Y qué? Toda la responsabilidad es mía. Buenas noches. ¿Estás segura? Nos falta acá. Mira. Mija. Gracias. ¿Cuál es tu nombre completo? Aura Monroy González. ¿A qué puesto estás aspirando en este negocio? A mecánica. Mecánica. ¿Segura? ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? 23. ¿Y no te molesta trabajar con tanto hombre? Porque aquí te podrías sentir incómoda. Además, la plaza no es para mecánica. Es para mecánicos. Señora, llevo 10 años haciendo esto. Pero no puedo poner a los muchachos en tentación. Así que yo creo que en tu calidad de mujer yo no te puedo dar el puesto. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Jorge, para servirle. Mucho gusto. Ahora. Pues cuénteme, usted vino aquí por el anuncio. ¿Cuál anuncio vino usted? El anuncio de mecánica. De mecánica. ¿Sí? Ah. ¿Y por qué le interesa el anuncio de la mecánica? Porque hago mecánica desde hace años y esa es mi vida. Usted hace mecánica. Sí. Mire, pues. Pues alguien así como usted, cualquiera estaría encantado de echarle una manita. Y yo, por supuesto, quiero darle la oportunidad, pero. ¿Cómo le digo? Es solo que. Tal vez con otra ropita, digo yo. Imagínese un escote así elegante que muestre lo guapa que es. Con eso le digo que no le va a alcanzar el día entero para atender un montón de clientes. ¿Qué opina? Si le interesa, sí. O tal vez quiere que nos tomemos un cafecito y yo le dé algunos tips del trabajo. ¿Me parece? Aura, adelante. Buenas, ¿cómo está? Pase adelante. Siéntese por aquí. Ahí siéntese, gracias. Pues cuénteme, ¿qué tal? Bien. Ok. Mucho calor. ¿Mucho calor? Présteme su currículum.
¿Y por qué quieres ser mecánica? Cuéntame. Es que soy mecánica. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo trabaja de mecánica? Desde los 13 años. ¿Ah, sí? ¿Cómo comenzó? Cuéntame. Aprendí con mi papá. ¿Con su papá? Él también es mecánico. Es mecánico, sí. ¿Y por qué quieres ser mecánica acá? Porque quiero cambiar de espacio. ¿Por qué no siguió con él? Pues porque ya son 13 años, ¿verdad? Eso es mucho tiempo. ¿Y qué dice? ¿De que se vaya? Tranquilo. Pues... Bueno, pues... Me recuerda un poco a mi mamá, fíjese. Ella siempre quiso ser electricista. De hecho, se alegraba mucho cuando se descomponían cosas en la casa. Le encantaba arreglarlas. Bueno, pues no sé. ¿Cuándo puede empezar? Ahora mismo. Bienvenida. Muchas gracias. Osman aceptó su responsabilidad en lo del motor. ¿Va a pagar la mitad? Entonces empiezas el lunes. ¿Cerca de aquí o lejos? 10 minutos. ¿Está cerca? Te puedes ir en bicicleta. Te ahorras el gimnasio, te mantienes en forma. Puedes regresar a almorzar al mediodía. ¿Negociaste bien tu sueldo? Con prestaciones. Tiene prestaciones. No muchos talleres podemos hacer eso, ¿eh? Y si vacaciones, bono 14, todo eso. Me parece. A cuidar el trabajo, entonces. Nakshak onun di polisi ma anine ke anagokre. Ma arasile ma anine ke okre nak odun ke tarahade ke odun ke re nakshak odun sakadaan iku shak odun ala singre iku
Salí en Hispano, salí 9 de enero. Casó Hispano, salí 17 Hispano. Manini que no creo. La sach cachona, que suluk chicolugli camionera. Que قيلك policía militar seguridad como أنا شايف ما أنا نورة ما أرسله جوكت قاضي كأك جوكت قبل قناة شنج كأك كور سينجل بشكوى هاي بشكوى قال برسل خونه لأن ما أنا شكوى أقيا سلي خونه لأن كوني جاكي لال سلي خونه لأن سبي مشكوى هوش بينكوا أرشوا قرشة أرشوا سقيمين شقولنا أكو قال هم قرشة Penigaba lain na Margarita kaal bigyan talimang sa di kalibale di sa kwent il story sawal ala katanamit Guatemala. شو صدقي جالسة أو أنا قلنا أنا قاش كنا بانكيل قلاؤه إشقاق إنقو نكوكواك شروري لقلا شعور نكوكواك ما قاش كنا قنا أشكلي كتن كأكيد لقلا شعور لنكو أكيد لنقاو شروري لقلا شعور حالي نقاش حالي نقتسكا Anak Margarita, jangan kira nak cek anak kau Martin di trabahi, kau segala tunin, kau beresin nak kau di trabahi jangan segala yestina senta. Kau di trabahi kau anak nggak tu bina kan anak konon sa karera lang kilta kil nade macam uyak au ben maka katumin takil tidak aski kutan konak mak astumin aku alsa kaisabon nakabs bayar sana tibil sekolah kanak sekolah. Ngaw nakakuslap dun nak sekolah di trabahi. Datang lo asa kagu kena sekolah sikbal. Kuslap kasi kecikuarata gitu.
kish parata gi. Matra ko et ko ta se ala ke eles toro ke. Kan ke idag kan. Maras ko tatawe ta ut. Buti sa kadi din sa mus. Sa kula kish mushil. Tataw pastel na lang kindagi. Ada dinja. Dai ko tata na. Ha? Ala aja cho oni. On tagat sa lang kindagi. Ya kage. Mostarash kalaros. Tas mahe kacelo makatana kan to na jal padiru jo kana. Tos tikri bangkire na ko kana to haan. Kailan na usak to so kana. Kacelo ya na oni ko kasi ni paro kana. Haan usin kana chik an kila. Ana kakapos awani lalak at niyang kishka. Yala alo lah chori tagil ha utain na rahingero kana jogin na jal paling erik in tikilin na kotok awon tanara Talo po tagi yak ka ba anak jogi siya anak tatlo wil iyak sigtal. Tako. ata era tindo ko ni ya mama ata di ka ishimul ay tagi kwan ko mo tay ro tanak tin hali udin kiri simuli lo nakaikan na kayo. Jika kita nak tahu atagil can kirusis paano sila kasi katon musil dikili lo lah oso dikili lo lah pom lo lah kandel nikes sila katangil hok ane ke autos. Este sita hunak kupen sa eralan kito kan. Yan. So ako nak oben sa kaman katyal oben. At katyal nak oben pokbil. Haka itakan. Dito skilta na maasna sakit siya. Sa tinakil jogen sa oben at jokin sa kil anak jogat sa ukon la. Ya takat na halakit. Kinsi ako na konta siya na oben ni rera. Kikilan din kaya si oben rera lang kilan. Sa joko tabi tak kwan sa bayak sa ko tangkil. Yan ko sigut manakanaw to ilakat yu am hok atok atosus Tikin din akak. Sik ilbilin ut sik ilbilako. Ki kating ketsun na kain. Ya, li kero sin ju amilain. Haan bitis ju amili kwala lingka hol sa akong kutan mare action kamsik mare makakin sikril bala. Naktes ju ami kitikain. Naking kating ketsun na. Ki taraking ki ating ketsun na li kero sin kolain. Narah nastia naklingkog al. Hanep kitik teskuli sa akong kutang. Hanep kitika ante te musyak kitik ing ate kehers lo almo. Ni na koy minit sirisaan nak tento nak tes kamu chikuli kirush bahano ke. Dish kamu kil chikuli teskeke nak teskeke chikuna kwali na khakh na katyal bi khaqe. Mahon mahulak ma chiku mahon mahulak shok chikuli na khakhain. Shqat qatok shikanirish liqat qana'a rikin qat yu'am rikin qat tibel. La oli hun lahu chiish shu ish batsonde. Pero mukuhun lahu ho ta chiish kwan kosa ni na akhain.
tashkabana qli shubab di komona inkash kuy shib shebal kerulina ke shuwa hanak ke stena kita khitok kamsim ilaqat kita cheli kerusha chu ami shik il ilaqat tatash kamsi kingat qaje kwang saqachor chonilik ha anjo qashpanung gel Es un gusto presentarles a los panelistas que nos acompañan en este programa. Una de ellos es Isabel Mesina, quien es licenciada en Sociología por la Universidad de San Carlos de Guatemala y maestra en Antropología Visual por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador. Ha laborado como guía pedagógica en el Instituto Internacional de Aprendizaje para Reconciliación Social, IARS, y como educadora en la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado en Guatemala. Además, ha publicado artículos como Cine, Memoria y Agencia, Representación y Epistemología en el Cine Maya, entre otros. Nuestro otro panelista es Joaquín Ruano, quien estudió guión cinematográfico en el Centro de Capacitación Cinematográfica en México. Además, producción para cine en el Brighton Film School en Inglaterra. Ha trabajado en el equipo de producción de más de 15 largometrajes, tales como Lo que soñó Sebastián, Gasolina, La jaula de oro y Te prometo anarquía. Además, en el 2009 fundó Cine Concepción, con el que produjo el largometraje Distancia de Sergio Ramírez. Actualmente es socio fundador y secretario de Agacine. Hola, en esta ocasión contamos con la presencia de dos personas que están vinculadas al cine, a la cinematografía guatemalteca, desde dos ángulos diferentes. Isabel Mesina es académica, especialista en antropología visual, entonces que Joaquín Ruano se ha dedicado durante una buena parte de su vida a la producción, aunque algo de dirección, pero básicamente producción. Entonces vamos a conversar con ellos acerca del cine en general, de la cinematografía guatemalteca, de sus análisis, pero también de las dificultades y de las potencialidades que pueda tener el cine. Es que, bienvenidos. Comencemos con Isabel. ¿Sí? Isabel, te especializaste en antropología visual.
pero esa es una palabra así como rara, ¿no? ¿Qué significa antropología visual? A veces también se habla de antropología de la imagen, pero bueno, explícanos, por favor. Bueno, la antropología visual es una rama de la antropología como tal, que se dedica al estudio de las imágenes, tanto desde el contexto de producción como circulación y consumo. Entonces, se dedica como a estudiar la relación que nosotros establecemos con las imágenes, tanto desde la producción de la imagen sobre los otros o sobre nosotros, y cómo esa imagen es percibida o consumida por parte de una audiencia. Y quizás, digamos, la diferencia entre una antropología de la imagen y una antropología visual es que no solamente se limita a lo que es una imagen como lo que vemos nada más, sino también analizar las nuevas tecnologías de producción de imagen, ¿verdad? Entonces, digamos, mucho tiene que ver con el nacimiento del cine, con la fotografía, y con, digamos, en el contexto actual, todas las demás tecnologías de circulación y consumo e hiperconsumo de imagen. Y cuando hablamos de ese consumo de imágenes, también estamos hablando de la formación de los públicos, en ese caso, ¿no? Sí, también estábamos hablando de eso. Entonces, digamos, tenemos las dos vertientes, ¿verdad? Digamos, no solamente la imagen como digamos, como una consecuencia, sino también como un detonante de imaginarios. Sí, porque cuando llegan las personas y se juntan en una sala de cine o frente a una pantalla de televisión o un teléfono o una tablet, lo que está estableciendo es una comunicación entre el emisor y el receptor, ¿no? Sí. Y ahí ambos juegan un papel importante, ¿sí? Claro. Y eso analiza la antropología visual, que bueno, digamos, tiene diferentes facetas, ¿no? Porque una cosa es analizar o investigar sobre imágenes ya existentes, otra cosa es producir nuevas imágenes mientras se hace investigación antropológica, ¿verdad? Entonces, la antropología visual es un campo bastante híbrido y bastante, digamos, liminal con otras disciplinas. Y a veces se puede confundir también con el cine documental, por así decirlo, pero lo que permanece es la intención antropológica, ¿verdad? A través de la imagen y de la mirada. Bueno, ya hablaste de producción, ahora hablemos un poco también de la producción de cine. Joaquín es actualmente secretario de la Asociación Guatemalteca de la Audiovisual y la Cinematografía, Agacine. Pero, ¿qué es Agacine y para qué sirve, Joaquín? Comencemos ahí. Agacine es una asociación gremial, ¿verdad? Sin fines de lucro, apolítica, digamos, sus estatutos, así está denominada. Y realmente en la práctica lo que nos dedicamos es a promover la industria del cine guatemalteco, a promocionar el cine y a los cineastas. Nos dedicamos en gran medida a visualizar, digamos, el cine nacional y el cine regional, porque también el cine centroamericano, nos sentimos parte del cine centroamericano. Tenemos una relación estrecha con varias asociaciones centroamericanas. Somos una asociación compuesta por, en este año, 60 socios, ¿verdad? Todos cineastas guatemaltecos o cineastas extranjeros que trabajan en Guatemala. Y realmente la idea es proteger el trabajo del cineasta, promocionar su trabajo, hacer que el cine guatemalteco crezca, digamos, la industria, desde digamos, el área ciudadana, desde el gremio del cine. Ya. Y ahora, Joaquín Ruano es productor, tiene tu propia productora, es Cine Concepción, ¿sí? Sí, correcto. Yo he hecho producción de cine, se podría decir desde hace 19 años, empecé trabajando como
runner, que le dicen, ¿verdad? Pero siempre en el departamento de producción, siempre en la parte más administrativa o de coordinación. Fue hasta el 2009-2010 que creé mi propia empresa, que es Cine Concepción, y con Cine Concepción me he dedicado a producir todo tipo de películas, digamos, cortometrajes, largometrajes, ficción, documental, pero también talleres de cine. Cuando hablamos de cine, en general la población dice, vamos a ver una película, pero hay distintos tipos de películas, ¿no? ¿Qué nos pueden ampliar sobre ese tema? Isabel, por favor. Bueno, digamos que la primera distinción que se hace siempre es entre ficción y documental, ¿verdad? Y quizás la otra distinción es en cuanto a la duración de la película. Digamos que algo que me parece cada vez más interesante es que los límites entre el documental y la ficción son cada vez más sutiles, ¿no? Tanto que se van mezclando. No hay ficciones que no sean basadas en la realidad y no hay un trabajo de documentación de la realidad que no tenga un grado de ficcionalidad, ¿verdad? Siempre hay una intención de relatar algo y desde un punto de vista. Entonces, creo que eso es un parámetro que hay que considerar. Ya. Entonces, Joaquín, vimos dos cortometrajes y ahí ya nos está diciendo algo sobre la duración, ¿no? de Carla Molina. Hay cortometrajes, hay largometrajes, hay mediometrajes, más o menos un largometraje que podrá durar ¿qué? Unos 90 minutos. En cuanto a la duración, también hay límites abstractos, digamos, pero, por ejemplo, una buena manera de medirlo es, hay festivales de cine que tienen diferentes secciones y categorías, y generalmente un cortometraje es menor a 20 minutos, un mediometraje, que es un formato un poco raro, se podría decir, es entre 30 y 45, y un largometraje es arriba de 60 minutos, 70 minutos, dependiendo del festival o dependiendo, digamos, del país y cómo consideran esa duración. A mí me gustaría agregar que también, digamos, la diferencia entre ficción y documental es muy borrosa, digamos, porque, digamos, también la manera en que se concibe un proyecto de cine es igual para documental y ficción. Siempre hay una idea, hay una investigación, hay un guión, inclusive para documental también. A pesar de que no hay actores, digamos, sí hay personajes, y esos personajes están representados por una persona que está enfrente de la cámara. Inclusive temas como vestuario y el departamento de arte entran también en ambos géneros, digamos. Tal vez es más explícita la manera de hacer eso en ficción, pero también en documental el personaje va a escoger qué ropa se pone y en qué situación o en qué locación está. Entonces, creo que también es una línea demasiado fina para definir. En cuanto a otros, digamos, formatos, también ahora existen las series de televisión. Bueno, siempre han existido, pero ahora han tomado un auge, y es ficción y es documental, y solo es una cuestión de duración, pero el trabajo que se hace en cuestiones de producción, en cuestiones de financiamiento, en cuestiones de coordinación, es el mismo, ¿verdad? Ya. Y aunque vamos a platicar más específicamente de las películas de Carla Molina, sí podemos ver esa situación de una es básicamente de ficción y la otra es un documental, ¿no, Isabel? ¿Sí lo miras así? Sí, digamos, creo que desde una distinción bastante clásica es así, y cuando entremos, digamos, a analizar las películas, quizás hay elementos interesantes en cuanto a justamente la mirada, ¿no? Y los temas que se representan y cómo se representan. Y también podríamos pensar en el cine como un documento. Sí, totalmente. El cine es un documento, y es un documento, digamos, que retrata un contexto cultural y una mirada también sobre un contexto cultural, tanto propio como ajeno. Ya. Bueno, ¿y es difícil producir en Guatemala, Joaquín?
Sí. Sí. Franco. Sí. Es difícil, creo que, producir en cualquier lado. Siempre va a haber, digamos, dificultades. Pero Guatemala tiene la particularidad que no hay un Estado, digamos, que participe en la industria cinematográfica, ¿verdad? Eso, por supuesto, dificulta las cosas. Eso hace que al no participar el Estado entran otros sectores que tampoco entienden la relación del cine con la economía, la relación de la industria como parte de, digamos, de un motor económico y una representación y una identidad que forma un país. Entonces, al Estado no participar, como que no tuviéramos un aval, no existiéramos como industria, y eso hace que el sector privado tampoco entienda cómo funciona la industria del cine, ¿verdad? Eso creo que es la mayor dificultad. Y luego, pues siempre existen otras dificultades, pero creo que eso cualquier industria del cine va a tener, o cualquier realmente sector. Sí. En general. Sí. Ya. Y en cuanto a investigación sobre el cine, Isabel, ¿cómo andamos ahí? Bueno, creo que, digamos, haciendo referencia a tu pregunta anterior, en Guatemala es más difícil todo, ¿no? Y en cuanto a investigación, digamos, los espacios para hacer investigación son pocos y no son de acceso tampoco para todos. Y hay estos campos que son más nuevos, pero no tan nuevos, pero de todos modos, digamos, vienen un poco a destantear la tradición de investigación antropológica en este caso, ¿verdad? Que hace que bueno, no haya necesariamente siempre espacios desde la academia para hacerlo. Creo que se puede hacer de manera independiente, sería bonito encontrar fondos para hacerlo también. Digamos, hay espacios, hay modos, y lo bonito, digamos, es que hay gente interesada, ¿verdad? Y hay cineastas que están interesados también en que se visibilice su trabajo desde esa faceta, ¿no? Y creo que la importancia de hacer investigación sobre el cine también es para los cineastas, digamos, retroalimentar un poco su trabajo, ¿verdad? También darles la palabra para hablar sobre lo que hacen desde otro punto de vista, no necesariamente inscrito en su quehacer cotidiano, sino repensar la labor que están haciendo y la importancia y la trascendencia también social que tiene el cine para el país, para crear un imaginario de país y un imaginario de sociedad también. Claro. Ahora, en las producciones, tanto de ficción como documentales, de no ficción, porque ahí también podemos poner los reportajes, los noticieros, etcétera, se necesita también de investigación, ¿no? Es decir, y ahí creo que es donde coinciden los campos de trabajo de ambos, ¿no? Es decir, para hacer cualquier tipo de película se necesita tener investigación. ¿Sí? Sí, por supuesto. Especialmente en el documental es evidente la manera en que se aborda una investigación y un tema de documental. Método de investigación es muy parecido a las ciencias sociales. Y un poco de acuerdo con Isabel en que la investigación también nutre un montón de factores de la industria cinematográfica. O sea, no solo se trata de hacer películas y mostrarlas al público, sino entender qué está pasando con esas películas y cómo están afectando nuestra visión como país o como sector. Vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a tomar las dos películas de Carla Molina que hemos visto para hacer un análisis tanto desde el punto de vista de la investigación, desde la antropología visual, como desde la producción. Ya volvemos. Cuando vemos las películas de Carla Molina, Se necesita mecánica y Cenizas, estamos ante dos producciones distintas, ¿no? Dos financiamientos distintos. Una es de IVOS, una entidad internacional, y la otra la Cuerda, la entidad nacional. ¿Podríamos conversar sobre eso? Sí. Bueno, a la hora de hacer cine,
La mayor dificultad puede ser al inicio la búsqueda de financiamiento. Aquí, en cualquier lado. En Guatemala no hay un fondo de cine del Estado, no hay un instituto de cine que financie las películas. Entonces, una de las mayores fuentes de financiamiento es lo que podría ser la cooperación internacional, ¿verdad? Los fondos de desarrollo. Y en el caso de CHA o Ceniza, es IVOS, la cooperación holandesa. Y en el caso de Se Busca Mecánica, es un colectivo nacional, que es La Cuerda. Lo interesante de esto es que uno es un documental muy bien logrado, muy íntimo, ¿verdad? Que no necesariamente es institucional, no se trata sobre IVOS, ni el trabajo que hace IVOS, sino le dieron libertad, digamos, a Carla Molina y a su equipo de producción a hacer un trabajo, claro, sobre una temática o algo que la política de Holanda promueve, pero es, digamos, algún tipo de libertad. Ahí fueron 7 producciones, ¿no?, que financió IVOS. Fue parte de una campaña que no me recuerdo cómo se llama, pero sí, escogieron cineastas nacionales y les permitieron hacer un trabajo siempre relacionado a derechos humanos, que sí, Rodrigo Rey Rosa, Ulis Tesner, fueron otros, no sé si... Elías Jiménez. 7 por Guatemala. 7 por Guatemala, sí. Y la verdad que son de muy alta calidad, de muy buen contenido. Y bueno, y en el caso de Se Busca Mecánica, que es financiado, digamos, o producido por La Cuerda, que es un colectivo feminista, también les permiten no hacer un documental, una ficción institucional, sino es una ficción de una temática bastante libre, siempre el tema de la mujer, pero siento que son muy buenos ejemplos de cómo las instituciones pueden participar en el cine sin necesariamente ser institucional y estrictamente sobre su política, digamos. ¿Y observas, Isabel, trabajo de investigación en estas películas de Carla? Sí, yo creo que ahí en ambas. Bueno, en la parte de CHA, digamos, este documental, creo que no hubiera podido aproximarse de una manera tan íntima con las mujeres con las que trabaja, si no hubiese habido un proceso previo, digamos, de indagar sobre un hecho tan tremendo, ¿no?, que es violación y es desalojo, ¿verdad? Digamos, no son temáticas que se pueden abordar, sí se pueden abordar, ¿verdad? Pero obviamente el resultado también es diferente, y yo creo que ahí también otro elemento interesante, digamos, es que está hecho por una mujer, y yo creo que la mirada de género sí se evidencia en ambos casos, ¿no? Digamos, hay como muchos elementos interesantes, pero me parece, digamos, que la intersección de miradas y de intereses que vienen tanto de quienes dan los fondos para hacer estos documentales como de quien la realiza, hace que es el producto, ¿no? Creo que sin ese cruce de miradas no sería el mismo resultado necesariamente. Y en cuanto a la mecánica, también, ¿no? O sea, es un colectivo feminista, y entonces también el discurso, digamos, que está contenido en la película, pues lo que quiere es, digamos, desreificar de alguna manera el concepto de mujer y de trabajo femenino, ¿no? Y bueno, buscar una cineasta mujer que pueda hacerlo y que pueda trabajar un personaje también desde las mujeres es algo que vale la pena como señalar, ¿verdad? Y por ejemplo, seleccionar los protagonistas, los intérpretes, tanto en un documental como en una película de ficción, ¿eso a quién corresponde en toda la organización de una película? Digamos que estrictamente hay un departamento de casting, digamos, hay un director de casting. Creo que en este caso... que es buscar a las personas que mejor pueden representar un papel. Exacto. En la ficción, digamos, es buscar los actores, hacerles pruebas para ver si quedan dentro del rol. Pero también creo que en el documental también existe un proceso similar, porque
Carla Morín, la directora, quería contar la historia de un grupo de mujeres en esta comunidad, ¿verdad? En el store, y probablemente tenía bastantes mujeres a cuales podía entrevistar, pero hubo un proceso de selección, es decir, quién va a ser la protagonista, quién va a llevar la batuta de contar esa historia, ¿verdad? Ya digo María Cal, digamos. Exactamente, probablemente hay entrevistas que no aparecen, hay otros personajes que a la hora de la edición también se tomó una decisión de quién contaba esa historia, ¿verdad? A mí se me hace que Carla hizo un muy buen trabajo, o su equipo hizo un muy buen trabajo en ambas películas. En Se Busca Mecánica, los personajes principales están, o sea, vale la pena mucho destacar su trabajo. Douglas Vázquez, Moreira, Víctor Moreira hace un rol pequeño pero muy bueno, y Delia Cumes, que es la protagonista, también creo que lo hace muy bien. Y en el documental En Cha, María Cabal es un excelente personaje. Además, o sea, yo lo hablo desde el personaje. Carla la representa de una manera muy íntima y muy bonita, porque cuenta su historia desde la casa, desde el hogar, desde sus relaciones con sus parejas, con sus amigas, el trabajo cotidiano, ¿verdad? Y resulta un trabajo muy bonito de personaje. Está trabajando con la población quechí, y es interesante que hablan en quechí, ¿no? Y eso debió significar también una dificultad a la hora de hacer ese trabajo, ¿no? Porque que yo sepa, Carla no habla quechí. Entonces, para una directora tiene que grabar muchísimo y luego hacer ese análisis de todos los rushes, ¿no? De todas las tomas para seleccionar y ya para poder hacer el montaje, ¿sí? Sí, ahí hay digamos, un elemento muy importante, que es el traductor o el intérprete, ¿verdad? Cuando se hace cine en Guatemala, generalmente es un sector de la población ladino, ¿verdad? Y luego, si se hace cine en comunidades indígenas, vamos a toparnos con esta dificultad del lenguaje. Y entonces existe el traductor o el intérprete, que tiene un rol fundamental en la producción, ¿verdad? Y es una persona que está junto al director, generalmente es alguien de la comunidad, y eso hace que haya un proceso, digamos, de traducción, interpretación, subtitulación, desde las entrevistas hasta la edición y el trabajo final, ¿verdad? Creo que también eso es un gran mérito de Carlita, que logró, digamos, hacer un trabajo que se entiende muy bien, y no se entiende necesariamente por los subtítulos, se entiende porque está muy bien descrita los personajes y la situación y el entorno gracias a las imágenes. Además hay una cuestión territorial ahí, ¿no? Se habla del pueblo quechí, y el pueblo quechí, de una ubicación original en Alta Verapaz, a partir del periodo liberal comenzó a emigrar hacia Izabal, hacia Petén, y ahora lo encontramos en Belice, ¿no? Es decir, pero también en la película se nota esa cuestión de la afiliación con el territorio, ¿no? No, totalmente. Yo creo que uno de los elementos más valiosos de esa película es, bueno, justamente poder hablar de todos estos temas sin necesariamente nombrarlos, ¿no? Porque es un relato de la cotidianidad de estas mujeres, realmente. O sea, es su vida cotidiana. Nunca en el relato vemos, o sea, sí hay momentos en la que ella habla, especialmente hacia el final, ¿no? Pero al principio vemos la cotidianidad de estas mujeres tratando de reconstruir una vida, tratando de sobrellevar el despojo de su tierra, ¿no? O sea, de reconstituirse como individuos, de reivindicarse también como sujetos, de sanarse. Hay un montón de elementos, digamos, de que dignifican a la persona, ¿verdad? Y yo creo que eso es importante, que no revictimiza de alguna manera a los individuos, ¿no? Y por eso es una mirada bastante auténtica y bastante orgánica. Yo creo que ahí también hubo bastante relación de decir,
cómo ellas querían ser enfrente de la cámara, de alguna manera, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Es decir, en un documental, si sencillamente se trata de llegar desde afuera a pintar una realidad que a veces puede resultar muy ficticia, y sobre eso has trabajado, ¿no? A mí me pareció muy interesante un artículo tuyo sobre la comparación entre la industria extractiva en cuanto a minería y al cine. ¿Podrías platicarnos algo sobre esto? Sí, yo creo que el trabajo de Carla es, o sea, como decía Isabel, se nota que la directora, la cineasta, tuvo una inmersión en esa comunidad y sentía una responsabilidad por cómo quería la gente ser retratada, ¿verdad? Que es muy difícil lograr lo que logra ella, que es estar en la casa de estas personas, es verlas en su cotidianidad, con su familia, hablar, ¿no?, de temas bastante íntimos. Es difícil lograr eso sin ser parte de esa comunidad. Y yo creo que Carla, o me imagino, logró por lo menos integrarse de alguna manera, aunque sea muy corta, a esa comunidad. No se siente un equipo de producción que llega y graba lo que ellos quieren, sino que se siente como algo más orgánico, que permitieron que la gente contara su historia, permitieron que la cámara estuviera prendida y lo que pasaba enfrente de la cámara fuera orgánico, ¿verdad? Hay momentos muy lindos en esa película. Hay un momento entre una madre y una hija que están cosechando, creo que es malanga o una cosa así, y es un momento de transmitir conocimiento y todo, que tal vez no se planificó de esa manera, pero se acompañó a dos personas a una plantación, y esa es una escena muy linda en lo que está pasando entre estos dos personajes, pero también estéticamente es muy bonita, y creo que el documental está compuesto por muchas cosas así, ¿verdad? Sí, a veces podría pasar como con Juan Manuel Sepúlveda, que vino a hacer un trabajo sobre un fotógrafo en Guatemala y resultó haciendo una historia de los chichiles, ¿no? Es decir, ¿pero por qué? Porque él fue a vivir a esa población. En el caso de ustedes dos, fueron a hacer estudios al extranjero y luego regresaron. Entre esa ida y venida, ¿ustedes notaron un cambio en el cine guatemalteco? ¿Cómo son las tendencias que miran ustedes hacia esta producción cinematográfica del país? Bueno, en mi caso creo que antes de irme no había quizás puesto tanta atención al cine guatemalteco. No fue tanto tampoco el tiempo en el que ¿Qué fuiste? Me fui 2 años. Quizás en esos 2 años, bueno, no tengo muy claras cuántas películas se produjeron, ¿verdad? Pero ciertamente en los últimos años sí ha habido un crecimiento del cine, y creo que también ha habido una transformación en cuanto al, digamos, al contenido y a la forma de relatar las cosas, ¿no? Creo que sí hay una maduración en la mirada cinematográfica, pero también en la mirada sobre la realidad. Sí había una tendencia, digamos, en el cine guatemalteco de contar o de narrar la memoria, ¿verdad? De recuperar la memoria y de reivindicarla, pero se ha transformado la forma de hacerlo también. Claro. ¿Y en el caso tuyo, Joaquín? Bueno, yo trabajé en mi primera película en el 2001, Lo que el señor Sebastián, y ese es, digamos, el inicio del nuevo cine guatemalteco, esa época, principio del siglo XXI. Y luego me fui 4 años a estudiar al extranjero, porque en ese momento no habían escuelas de cine, o había una sola escuela de cine en Guatemala y no habían carreras de cine. Y entonces yo pertenezco a una generación que se fueron a México, que se fueron a Cuba, que se fueron a Costa Rica, que se fueron a Argentina, ¿verdad? Y creo que cuando regresamos nosotros hay varios elementos que hacen que la industria cambie. Digamos que el medio digital también es mucho más universal, de mucho más acceso. Hay mucha gente en Guate ya especializada, hay gente regresando. Y bueno, también hay ciertos fondos que entran a jugar en que cambie la industria del cine, sí, bastante, digamos, ¿verdad? Y sí, es interesante lo que dice Isabel. También en Guatemala hemos hecho muchas películas sobre la memoria. Ahorita las películas más importantes guatemaltecas son sobre la memoria.
son sobre temas LGBTI también, ¿verdad? Entonces definitivamente hemos madurado mucho como industria, ¿verdad? Y estamos hablando de temas desde un país muy chiquito, de temas muy universales y muy importantes. Y hay también mucha diferencia entre la calidad de las realizaciones, ¿no? Lo que quiere decir, bueno, hay una industria que es incipiente, que está creciendo, pero que hay que trabajar mucho. En esta ocasión hemos platicado con Isabel Mesina y con Joaquín Ruano sobre cine, hemos introducido al programa esta temática. Y más adelante vamos a ir también tocando más aspectos vinculados a la propia realización cinematográfica en el país. Agradecemos su atención al programa y esperamos vernos prontamente en este mismo canal. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Isabel. El aporte generado por la producción cinematográfica en Guatemala es valioso, ya que permite ser analizado desde distintas ramas del conocimiento y abordar los problemas que afronta la sociedad, tales como los que les hemos presentado en este programa. Gracias por sintonizarnos y los esperamos en la próxima transmisión de Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología.